Página 5 de 741. Una historia del dinero, Glyn Davies, 2002. Desde la antigüedad hasta nuestros días. 1.3. Inflación demográfica sin precedentes. Hay un factor adicional, real en contraposición a financiero, que ayuda a explicar la fortaleza sostenida de las fuerzas inflacionarias mundiales y que, sin embargo, permanece sin mencionarse en la mayoría de las obras modernas sobre el dinero y la inflación, a saber, la presión de una población mundial en rápida expansión sobre recursos finitos, prácticamente una explosión silenciosa en lo que respecta a la literatura monetarista. Así, en ningún lugar del poderoso, popular e influyente libro de Friedman, Libre para elegir, hay siquiera mención alguna del problema demográfico, ni la más mínima insinuación de que la inflación en la que se le reconoce como el mayor experto del mundo pueda ser causada de alguna manera por el potencial y las demandas reales en rápido aumento de los miles de millones de personas que han nacido en el mundo desde que comenzó sus investigaciones. El tratamiento de estas cuestiones deberá realizarse en capítulos posteriores, pero como el tamaño y la distribución de este tremendo crecimiento de la población son cruciales para comprender por qué el estudio del dinero tiene hoy una importancia sin precedentes, parece esencial hacer algunos comentarios introductorios. Una razón que se ha pasado por alto por la que la política monetaria puede parecer tan atractiva y poderosa en los países más ricos del norte y del oeste es precisamente que allí las presiones demográficas son menores. En cambio, mientras que la política monetaria tiene especial importancia en los países pobres en desarrollo del sur y del este, su alcance y sus poderes se reducen considerablemente porque es allí donde las presiones demográficas son mayores. Demasiadas personas buscan muy pocos bienes. Las explicaciones monetaristas de la inflación, actualmente de moda, no tienen en cuenta, por tanto, el rápido aumento de la presión real sobre los recursos que se deriva de la explosión demográfica. Esto obliga a las comunidades a reaccionar creando, por medio de diversos mecanismos que se pueden aprender fácilmente de Occidente, el dinero necesario para ayudar a hacer frente a tales presiones. La enorme magnitud de estos aumentos desde 1945 es tal que millones de personas relativamente ricas han sumado su demanda efectiva a las demandas potenciales frustradas de los miles de millones más que han seguido siendo abismalmente pobres. La tendencia de la demanda aumenta año tras año, lo que provoca una escasez relativamente mayor de recursos primarios y también de bienes y servicios manufacturados, como bienes de consumo duraderos, atención de la salud y educación. La enorme competencia por esos bienes y servicios contribuye a dar un giro ascendente a la espiral inflacionaria a pesar de los cambios periódicos en los términos de intercambio de ciertos productos primarios. La población mundial ha aumentado en última instancia, en algunos aspectos como predijo Malthus hace más de 200 años, a un ritmo superior a la productividad, ya que la productividad está en su nivel más bajo o cerca de él en aquellas áreas donde el crecimiento demográfico es mayor o cercano a él. El hombre necesitó aproximadamente 1 millón de años, hasta aproximadamente 1825, para alcanzar una población total de 1.000 millones, pero solo unos 100 años para añadir otros 1.000 millones y solo unos 50 años, de 1925 a 1975, para duplicar ese total a 4.000 millones, momento en el que la población ya estaba aumentando a un ritmo de 75 millones anuales. En la generación de 1975 al año 2000, según un consenso de opinión entre expertos de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas, la población mundial aumentará en un 55%, o 2.261 millones, hasta un total de 6.351 millones, y luego aumentará alrededor de 100 millones anualmente, de modo que, si continúan las tasas de crecimiento actualmente proyectadas, la población mundial puede llegar a 10.000 millones alrededor del año 2030,
muy dentro de la esperanza de vida de las personas que ahora llegan a la edad adulta en el mundo occidental. El mundo entero ha roto hoy el vínculo con el dinero mercancía que antaño actuaba como freno a la inflación. Los países menos desarrollados son aún menos capaces que los países industrializados de evitar la mala gestión del dinero, de modo que en sus intentos de crear derechos monetarios, incluidos los préstamos, para competir por recursos que tienden a volverse cada vez más escasos en relación con la demanda, no son raras las inflaciones galopantes con tasas de hasta el 100% o más al año. Si a estos problemas monetarios sin precedentes se añade que más del 90% del aumento de población previsto hasta finales de siglo se producirá en estos países pobres y menos desarrollados, que por su propia naturaleza encuentran más difícil que sus vecinos más ricos e industrializados contener la marea inflacionaria. Esta tendencia se intensifica por la creciente urbanización de comunidades que antes eran predominantemente rurales, con el mayor énfasis en los ingresos monetarios que es el concomitante inevitable de esa migración. Bastarán unos pocos ejemplos reveladores, tomando la población en 1960 y las proyecciones para el año 2000 entre paréntesis basadas en estimaciones de las Naciones Unidas y proyecciones medianas. Calcuta 5,5 millones, 19,7 millones, Ciudad de México 4,9 millones, 31,6 millones, Bombay 4,1 millones, 19,1 millones, El Cairo 3,7 millones, 16,4 millones, Yakarta 2,7 millones, 16,9 millones, Seúl 2,4 millones, 18,7 millones, Delhi 2,3 millones, 13,2 millones, Manila 2,2 millones, 12,7 millones, Teherán 1,9 millones, 13,8 millones, y Karachi 1,8 millones, 15,9 millones. Estas 10 ciudades por sí solas aumentarán de un total de 31,5 millones a 178 millones, Global 2000 1982, 242. Esto da un nuevo giro a la afirmación de William Cowper, Dios hizo el país y el hombre hizo la ciudad. La composición de edad joven de poblaciones en expansión tan amplia aumenta la movilidad, la aceptación del cambio y las presiones políticas para el cambio, incluido el deseo de tener al menos alguna participación en los crecientes niveles de vida de los países más ricos, de los que se están volviendo cada vez más conscientes gracias a las comunicaciones rápidamente mejoradas. Esta extensión internacional del efecto Duesenberry, 1967, a saber, que los patrones de consumo de la siguiente clase social más alta se consideran más deseables, nuevamente ayuda a crear mayores presiones de gasto en todo el mundo en desarrollo y particularmente en esos populosos nichos de áreas relativamente ricas que existen casi codo con codo entre los pobres urbanos. Duesenberry también señala el importante punto de que cuanto mayor es la tasa de crecimiento de la población, mayor es la propensión promedio a consumir. Duesenberry 1958, 265. Ante la magnitud del problema de la pobreza mundial, el hombre occidental puede sentirse incómodo, individualmente desamparado y perplejo ante los méritos de la ayuda frente al comercio. Existe un desequilibrio de conciencia entre el norte y el sur, y aunque sería una caricatura decir ellos piden pan y nosotros les damos dallas, sin embargo, las 3/4 partes de la población mundial del hambriento sur son cada vez más conscientes de cómo vive la otra cuarta parte. Esta caricatura no es diferente de la definición de Picasso del arte como una mentira que nos ayuda a ver la verdad. Sea como fuere, los patrones de gasto de la sociedad en todo el mundo se están occidentalizando, destruyendo los patrones sociales autóctonos y dando lugar así a hábitos modernos que, por desgracia, tienden a fomentar sistemas monetarios inflacionarios. Así, la expansión mundial del dinero ha sido causada en parte por la enorme expansión de la población, pero la ha superado con creces.
Aunque la cuestión de si el mundo se está acercando a los límites del crecimiento puede hacer que un número cada vez mayor de hombres afortunados en las sociedades modernas y opulentas pongan en duda la necesidad de un mayor crecimiento económico, no hay duda de que el crecimiento económico ofrece el único medio por el cual aproximadamente la mitad de la población mundial, sus mujeres, puede escapar de la monotonía diaria que ha brutalizado la vida de millones de personas a lo largo del tiempo. La terrible persistencia de la pobreza y lo que significa para las familias y especialmente para las madres se pone de manifiesto, en la medida en que estos asuntos puedan describirse con sentido en palabras, en el informe Brand de 1980, que da la estimación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de que en 1978 más de 12 millones de niños menores de 5 años murieron de hambre, Brand 1980, 16. La estimación de UNICEF para 1979, el año del niño, se elevó a 17 millones. Puede ser un punto eminentemente discutible si el hombre sin dinero es como la famosa imagen de Hobbes del hombre sin gobierno, sin arte, sin letras, sin dinero, sin dinero. No hay sociedad y, lo que es peor, el temor y el peligro continuos de muerte violenta y la vida del hombre, solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, Hobbes 1651, capítulo 13. Sin embargo, no puede haber dudas sobre la influencia mejoradora directa del crecimiento económico en el nivel de vida de la mitad femenina de la raza humana, un número cada vez mayor de las cuales, por fin, están comenzando a disfrutar de una difusión del bienestar que ayuda a elevar, de manera irregular y vacilante, la calidad de la vida familiar en una gran parte del mundo, y una reducción bienvenida del tamaño promedio de la familia. Cada vez más, la riqueza, es decir, las adiciones al stock de capital, se produce principalmente a través de un aumento de los ingresos y los gastos, lo que necesariamente conduce a un mayor uso del dinero. Por lo tanto, una proporción cada vez mayor, así como una cantidad cada vez mayor, del comercio en los países menos desarrollados del mundo que crecen rápidamente, se basa ahora en desarrollos abstractos del dinero, y mucho menos que antes en el trueque y formas más primitivas de dinero. De este modo, el individuo se libera de las molestas restricciones y puede ejercer una mayor libertad de elección como corolario necesario de la monetización de las economías de los países menos desarrollados. Sin embargo, en conjunto, cientos de millones de personas, aunque siguen siendo pobres, han abandonado lo que todavía eran economías de subsistencia para pasar a economías de mercado en las que el dinero desempeña naturalmente un papel más importante. La velocidad de los cambios políticos, sociales, económicos y financieros, debido en parte, pero no en su totalidad, al desarrollo tecnológico, está reduciendo a unas pocas décadas las tendencias que antes eran seculares en Occidente. Esto es particularmente cierto en lo que respecta al espectacular cambio del dinero primitivo al moderno. Antes de pasar a examinar el trueque y lo que sigue siendo para nosotros hoy el tema importante, aunque generalmente descuidado, de los dineros primitivos, podemos concluir nuestra evaluación preliminar de la importancia del dinero moderno afirmando que hay buenas razones para creer que el dinero significa mucho más hoy para mucha más gente en todo el mundo de lo que ha significado nunca antes en la historia de la humanidad. Página 9 de 741.